He hablado de identidad y quiero terminar esta exposición refiriéndome a la identidad del pensamiento de Pichon y de su teoría. Hemos dicho que identidad es movimiento, es un juego de continuidades y discontinuidades, de rupturas, superaciones, elaboraciones, pero que a la vez no es multiplicidad sin unidad, no es puro fragmento. Hay posibilidades de una mirada dialéctica de reconocer una trayectoria. Creo que el prólogo de Pichon no es solo un discurso sobre el tema que nos convoca, las condiciones de producción de un conocimiento. Es una argumentación más que concreta, una expresión viva del entrelazamiento entre la historia personal, la social y el desarrollo de un pensamiento. Tras largas noches de enero del año 70, en que compartí con Enrique la lectura y revisión de sus textos, Pichon empezó a dictar su prólogo. En él relaciona la elaboración de una teoría con el mundo interno del autor y dice que este está habitado por personas, lugares y vínculos que son inscripción de las experiencias vividas. Narra desde allí su trayectoria y sus desafíos y lo que nació de ellas en lo que llama el contexto y la estrategia del descubrimiento. Puedo decir que era conmovedora la intensidad con que estaba en él presente su historia en ese momento, en cómo se iba enfrentando a su vida, ¿no? Hoy sí que publicar, más aún publicar cuando ya son muchos los años vividos, nos impone un diálogo con otros, pero sobre todo una comprometida reflexión sobre nosotros mismos, y eso es un proceso identitario. En ese prólogo están sintetizados en una página y media los conceptos centrales de su elaboración, aquello que le da identidad como teoría. Por ejemplo, el concepto de vínculo, de grupo interno, la concepción de sujeto, de salud y enfermedad, la teoría de la enfermedad, de la conducta, del desarrollo, para mencionar solo algunos. Pichon afirma en ese texto algo que hoy es objeto de polémicas. En ese prólogo que recorre su historia vital y conceptual, fundamenta Pichon por qué define a la psicología en sentido estricto como psicología social. Señala que sus planteos surgieron en una praxis y que si bien están sugeridos en parte en algunos de los desarrollos de Freud, y cita Psicología de las Masas, su formulación implicaba romper con el pensamiento psicoanalítico ortodoxo, a la vez que señala la crisis profunda que esa ruptura había implicado en su vida. ¿De qué habla Pichon cuando se refiere a una ruptura con el pensamiento que había sido su punto de partida, al que había sostenido con una historia de práctica terapéutica y de enseñanza? ¿De qué hablamos quienes seguimos esa línea de pensamiento y entendemos que la psicología que propone Pichon es una teoría psicológica autónoma con identidad propia y no un desarrollo más dentro del psicoanálisis? Si un autor, en este caso Pichon, plantea como punto de llegada de su elaboración una concepción de sujeto, de las relaciones entre el hombre, la naturaleza y la sociedad, si se sustenta en una determinada concepción del conocimiento y del desarrollo, que lo entiende como algo que se despliega a partir de contradicciones y como un proceso que va de lo simple a lo complejo, si sostiene una concepción dialéctica de la relación entre lo subjetivo y lo objetivo, si jerarquiza lo objetivo, las relaciones reales, lo que ocurre en la configuración y desarrollo del psiquismo, y desde allí ubica al vínculo, al grupo familiar, a las instituciones y al orden social entre las condiciones de producción del psiquismo, se afirma que este psiquismo es un sistema abierto desde el inicio, que se constituye en, por y a través de su relación con el mundo. Si plantea que son las necesidades y no la pulsión o el instinto lo que está en el fundamento de la vida psíquica, si niega la idea de fantasías originarias o de narcisismo primario, si desecha todo innatismo, si sostiene que el hombre es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan, que es un sujeto que es productor y producido en una praxis, que nada hay en él que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases,
ese autor se está situando en un lugar teórico, por lo menos así lo pensamos varios, que lo diferencia sustancialmente del psicoanálisis, tanto como lo ha diferenciado de lo sistémico o de la teoría de la Gestalt. Pero Pillon no desecha en su elaboración, como algunos muy erradamente creen, ni la idea de un interjuego entre los procesos conscientes e inconscientes, ni la de un mundo o grupo interno o una dramática interna, ni otros muchísimos y riquísimos aportes del psicoanálisis que han guiado su práctica, pero que en esa práctica ha debido repensar y reformular, elaborando otro marco conceptual. Esto que debió ser una polémica teórica se convirtió entonces, y se convierte todavía, en confrontaciones personales, cargadas de una profunda emotividad entre los que nos asumimos como discípulos de Pillon. Esta emotividad y las diferencias ideológicas que se juegan en lo que debiera ser un deseable debate operan como obstáculo en un intercambio centrado en la tarea. Pillon fue portavoz de la importancia de la diversidad y del interjuego enriquecedor que lo diverso puede promover. Y esto sigue siendo un camino a explorar en lo científico, lo político, lo existencial. Para cerrar, ahora sí, quiero retornar a lo latinoamericano. Creo que Latinoamérica hoy, como continente de países jóvenes, está marcada por la necesidad del proyecto. El pensamiento de Pillon, su teoría, enfatiza el lugar del proyecto en la vida de cada sujeto, de cada grupo, de cada sociedad. Y no era un enunciado, o no es un enunciado, que no tenga un fuerte arraigo en lo personal. Por ejemplo, lo que permitió nuestro encuentro y dio sentido a nuestro vínculo fue converger en la continuidad del proyecto que él había elaborado y que estaba en crisis, y yo, que me había quedado súbitamente sin proyecto, adopté, hice mío dentro de mis posibilidades, proyecto que es el que hoy me tiene aquí con ustedes. Y también quiero compartir con ustedes, y lo he hecho hace tiempo, una frase que Pillon me escribió en una de las cartas collage con que le gustaba comunicarse. Entonces era una frase necesitada por él y por mí, pero creo que es válida para todos. La frase dice así: el que se entrega a la tristeza renuncia a la plenitud de la vida. Para sobrevivir, planificar la esperanza. Y esto, el planificar la esperanza, creo que es válido también para nuestros pueblos, válido y necesitado para nuestros pueblos latinoamericanos.